Creía que sería una noche de patrulla fría como cualquier otra en Blue Elk Creek, hasta que la montaña pidió socorro. El agente Caleb Turner se quedó paralizado en seco cuando lo escuchó. Un aullido roto, desesperado, que reverberaba entre la nieve. Siguió el sonido más allá de rocas esculpidas por el viento y pinos agonizantes, hasta que su linterna alumbró una imagen que le cortó la respiración. Un pastor alemán yacía atrapado en un cepo de alambre despiadado, la pata retorcida, el cuerpo sacudido por el dolor y el frío. Pero lo que más golpeó a Caleb no fue la herida. Fue la mirada del perro. No había rabia, ni miedo, solo una súplica silenciosa, como si hubiera esperado toda su vida a que alguien llegara por fin. Y en ese momento, Caleb no vio a un perro callejero. Vio un alma que Dios se había negado a abandonar. Lo que vendría después de aquel rescate sería el primer paso de un camino que ninguno de los dos, ni el hombre ni el perro, habría podido imaginar jamás. Antes de continuar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Gracias. El invierno tenía una manera particular de instalarse sobre Silver Creek, Wyoming, como una mano pesada. Lenta, deliberada, y con un frío capaz de hacer que hasta los más curtidos apresuraran el paso. La nieve había caído 2 noches atrás y ahora descansaba sobre el suelo en capas irregulares y endurecidas, de esas que crujen suavemente bajo las botas. El viento que bajaba desde Blue Elk Creek traía esquirlas de hielo y el tenue aroma de la resina de pino, deslizándose por ese pueblo serrano y silencioso que se agazapaba entre las laderas como un marcapáginas olvidado. El agente Caleb Turner, de 37 años, de hombros anchos y una complexión forjada por años de vida en la montaña, conducía su patrulla por la angosta carretera de servicio que llevaba hacia la vieja estación repetidora de radio. Su cabello castaño, cortado corto por costumbre, mostraba las primeras hebras grises cerca de las sienes, huellas de una vida hecha de turnos largos, noches heladas y más emergencias de las que le gustaba recordar. Su rostro tenía una rudeza tranquila, enmarcada por una barba de invierno bien recortada, y sus ojos azul grisáceos parecían guardar siempre una vigilancia que nace de saber con qué rapidez puede convertirse la calma en caos. Caleb no era de los que hablan mucho. Los años en la policía y la pérdida de su padre en un accidente de caza cuando tenía apenas 12 lo habían moldeado en un hombre que rara vez desperdiciaba las palabras. Creía en presentarse, hacer el trabajo y no dar la espalda jamás a quien lo necesitara. Eso lo hacía respetado en Silver Creek, aunque no precisamente el más sociable del lugar. Esa noche revisaba la torre repetidora a raíz de una queja presentada por Sarah Burnett, la operadora del turno nocturno de Silver Creek. Sarah, de 52 años, alta y delgada, con el pelo plateado y ondulado recogido en un moño descuidado, era conocida por su ojo afilado y su instinto aún más afilado. Había pasado toda una vida criando a 3 hijos sola tras el abandono de su marido, y esa experiencia había cincelado en su carácter una fortaleza severa. Debajo de esa severidad, sin embargo, latía un corazón cálido que afloraba cada vez que hablaba con animales callejeros o con personas asustadas al otro lado del teléfono. Más temprano, Sarah le había llamado por radio: «Algo no va bien ahí arriba, agente. La interferencia no es normal, y la gente sigue reportando luces extrañas cerca del cerro». No era la primera vez que alguien mencionaba esas luces. Los vecinos llevaban semanas cuchicheando sobre ellas. Destellos raros, reflejos extraños moviéndose entre los árboles, y según el viejo Dan M.C. Criedy, un camionero jubilado, algo parecido a un rugido sordo que cruzaba el cerro mucho después de medianoche. Para la mayoría, era simple paranoia invernal. Pero Silver Creek no era el tipo de pueblo que ignoraba las señales extrañas, y menos aún en Blue Elk Creek. Caleb aparcó la patrulla junto a la cerca rota, al lado de la torre repetidora. La nieve crujió bajo sus botas al bajarse, mientras apretaba su gruesa chaqueta azul marino contra la mordida del viento. Su aliento se elevaba en nubes pálidas. El revestimiento metálico de la estación gemía con la brisa, y de vez en cuando un chisporroteo estático crepitaba desde la antena medio averiada. Inspeccionó el área. Nada. Solo huellas viejas de venado. Ninguna marca fresca de neumáticos, solo el viento empujando los árboles como un susurro impaciente.
Entonces lo oyó, un sonido que atravesó la noche como un hueso al quebrarse, un gemido suave y quebrado. Caleb se quedó inmóvil. Por un momento pensó que lo había imaginado. Luego volvió, bajo, tembloroso, amortiguado bajo las piedras cerca de la base del cerro. Se movió hacia la fuente, las botas crujiendo más rápido ahora, apartando la nieve con los guantes. El sonido se fue haciendo más nítido, un llanto, pero no humano. Se arrodilló junto a un grupo de rocas caídas y retiró una fina costra de nieve. Y ahí lo encontró. Un pastor alemán adulto, de quizás 4 o 5 años, con el espeso pelaje negro y canela apelmazado de barro, sangre seca y hielo. Musculoso a pesar de su debilidad, el perro tenía un porte noble incluso en el sufrimiento. Pecho ancho, cuello fuerte, aunque las costillas se intuían levemente bajo el pelaje. Una de sus patas estaba aprisionada en un cepo metálico, oxidado y cruel, del tipo que llevaba prohibido en Wyoming desde hacía más de una década. El perro levantó la cabeza despacio. Sus ojos ámbar dorados se clavaron en los de Caleb, ojos agotados pero inteligentes. No había furia salvaje, solo dolor. Un dolor profundo y antiguo, y una súplica cautelosa. El corazón de Caleb se encogió. Tranquilo, amigo, murmuró, con la voz baja y firme. El perro no gruñó. No retrocedió. Lo observó con una quietud que casi parecía humana. Caleb examinó el cepo de cerca. El alambre se había retorcido en el pelaje y en la piel. Quien puso esa trampa sabía lo que hacía y no le importaba lo que sufriera en ella. Con cuidado, usó su navaja multiuso para forzar el mecanismo. El perro gimió una sola vez, un sonido suave y contenido, pero no arremetió. Cuando el cepo se abrió por fin, el animal se desplomó de costado sobre la nieve, jadeando. Caleb deslizó los brazos bajo el perro, sorprendido por el peso de la criatura herida. «Vamos, grandulón», susurró. «Salgamos de aquí». La cabeza del perro descansó contra su pecho, y un aliento cálido le rozaba la chaqueta en pequeñas bocanadas débiles. Llevó al pastor hasta la patrulla y lo acomodó en el asiento trasero, cubriéndolo con una manta. Los ojos del perro seguían cada movimiento, alertas incluso en el dolor. Había algo en esa mirada que inquietaba a Caleb, como si el animal lo estuviera midiendo, estudiando, decidiendo si era una amenaza o algo completamente distinto. Al cerrar la puerta, escuchó que una rama se quebraba detrás de él. Se giró de golpe, la mano cerca de la funda. Solo el viento. O quizás no, una silueta oscura se movió rápidamente entre los árboles, demasiado veloz para identificarla, demasiado silenciosa para ser un venado. Caleb entrecerró los ojos. «¿Quién anda ahí?» El cerro respondió únicamente con silencio. Volvió al asiento del conductor y miró hacia atrás al perro. «Eres duro de pelar», dijo en voz baja. «Summit. Así te llamaré por ahora». Summit parpadeó lentamente, como reconociendo el nombre. Mientras Caleb descendía por la carretera del cerro, Summit se movió apenas, girando la cabeza hacia la ventanilla lateral, con la mirada fija en la montaña, firme, añorante, casi melancólica. Caleb lo notó. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. «¿Qué hay ahí arriba?». Summit no lo miró, no se movió, solo siguió contemplando la oscuridad de Blue Elk Creek, como si hubiera dejado algo o a alguien atrás. Al entrar la patrulla a Silver Creek, una camioneta salió de detrás de un almacén. Al volante iba Ray Wilcox, un cazador local de toda la vida, de unos 40 y tantos años. Ray era fornido, con barba rojiza y un rostro surcado por la intemperie que parecía eternamente fruncido. Conocido por ser muy celoso de sus zonas de caza, Ray tenía fama de genio corto y de desconfiar de los de fuera, aunque Caleb llevara años viviendo allí. Ray frenó la camioneta y clavó la mirada en la ventanilla trasera de la patrulla, directamente en Summit. Caleb interceptó esa mirada. Los ojos de Ray se estrecharon, los labios apretados, las manos aferrando el volante. Luego aceleró y se marchó sin decir palabra. Caleb exhaló, mirando de nuevo al perro. «Sí», murmuró. «A mí tampoco me gusta».
Siguió hacia el centro del pueblo, incapaz de sacudirse la sensación de que Summit no era simplemente un callejero rescatado, sino el principio de algo para lo que Silver Creek no estaba preparado, algo oculto en las montañas, algo que regresaba. Summit dejó escapar un aliento tranquilo, mitad suspiro, mitad advertencia, y mantuvo los ojos clavados en Blue el Cree mucho después de que la montaña desapareciera detrás de los árboles. Y mientras la patrulla rodaba hacia el tenue resplandor de las farolas de Silver Creek, Caleb no podía evitar sentir que aquel rescate era solo el primer paso de una historia mucho más grande de lo que ninguno de los dos alcanzaba a comprender. Caleb cerró la puerta de la patrulla despacio, como si cualquier sonido brusco pudiera deshacer el frágil hilo de confianza que existía entre él y el pastor alemán herido del asiento trasero. Summit lo observaba con la misma alerta tranquila que había mostrado en la montaña. Ojos atentos, respiración estable pero superficial. Caleb abrió la cancela lateral que daba al pequeño patio de grava detrás de la subestación de Silver Creek y condujo al perro hacia el garaje reconvertido, su espacio de trabajo extraoficial y perrera provisional. No encendió las luces duras del techo, solo la lámpara más suave montada sobre su banco de herramientas. Summit entró cojeando, pero se detuvo justo en el umbral de la habitación interior. Ahí dentro hacía más calor, y el suelo estaba acolchado con una vieja manta que Caleb había sacado del almacén. Sin embargo, Summit se negó a pisarla. Permaneció perfectamente inmóvil, una pata levantada ligeramente por la herida del cepo, la cabeza inclinada hacia la puerta abierta, como si el aire frío que entraba le ofreciera más consuelo que la seguridad del interior. Cuando Caleb acercó el cuenco de comida, Summit olisqueó con cautela, pero retrocedió en cuanto Caleb hizo ademán de tocar el pomo de la puerta. Caleb puso a prueba una teoría, dejó la puerta completamente abierta. Solo entonces Summit bajó la cabeza y comió despacio, a regañadientes, con pequeños crujidos intercalados entre respiraciones suaves y cansadas. Caleb cruzó los brazos sobre el pecho y observó sin hablar. Había trabajado con suficientes animales heridos para saber distinguir el miedo de la vigilancia. Summit no temblaba ni se sobresaltaba con las sombras. No le tenía miedo a las paredes. Monitoreaba algo, rastreaba algo. La manera en que su mirada volvía a la oscuridad más allá del patio cada pocos segundos no era aleatoria. Tenía propósito. Caleb se acercó a la puerta y se colocó justo al lado de la línea de visión de Summit para no bloquearle la vista del cerro. «Lo que sea que creas que hay ahí fuera», murmuró, «espero que esta noche no venga». Summit dio otro bocado, pero sus orejas se tensaron bruscamente y se quedó inmóvil durante varios segundos antes de continuar. Caleb no podía quitarse la sensación de que el perro esperaba una señal. Una que esperaba que no llegara nunca. Dentro de la subestación, la lámpara del escritorio iluminaba los papeles dispersos por el espacio de trabajo de Sarah Burnett. Sarah terminaba su turno, ajustándose las gafas de lectura como siempre hacía cuando estaba estresada, empujándolas con un dedo y apartando un mechón de pelo de la cara de un soplido. Levantó la vista cuando Caleb entró por la puerta lateral. «Pareces que llevas la montaña a cuestas», dijo Sarah, con la voz cálida pero teñida de su cansada sabiduría habitual. Caleb se encogió de hombros. «Summit no se asienta». «¿Summit?» Sarah arqueó una ceja. «¿Ya tiene nombre?» «Es temporal». Caleb se apoyó en el mostrador. «No quiere entrar al cuarto, no come si la puerta está cerrada. No quita los ojos del cerro». Sarah se ablandó, la expresión severa cediendo un poco. «Los animales saben cosas que nosotros no». Mi gata vieja se quedaba mirando los rincones como si viera fantasmas. Bajó la voz. «Y, cielo, has oído lo que dice la gente del pueblo. Luces, rugidos. Algo está pasando ahí arriba». Caleb no quería admitirlo, pero él también había sentido ese presentimiento. El viento en el cerro traía algo que no era natural, un peso, como si la tierra contuviera la respiración. Cambió de tema. «¿Cómo van las reuniones del presupuesto?» «Siguen mal». Sarah soltó una risa hueca. «Mal sería un eufemismo. Están hablando de fusionar nuestra subestación con Cedar Peaks. Si eso ocurre, este lugar cierra». Caleb se frotó la frente.
La subestación de Silver Creek ya andaba corta de personal. Perderla dejaría al pueblo desprotegido durante el invierno, y el invierno aquí no perdonaba. Eso lo resolvemos después, dijo. Después puede ser demasiado tarde, Caleb. La voz de Sara cargaba el peso de alguien que había pasado décadas viendo comunidades levantarse y derrumbarse. La gente tiene miedo, y si el consejo cree que cerrar la subestación ahorra dinero. No terminó la frase. No hacía falta. Caleb salió de nuevo, con el pecho cargado de pensamientos sin solución. Summit apenas se había movido unos centímetros de donde estaba tumbado, ahora descansando sobre el vientre con la cabeza girada hacia el otro extremo del patio. Caleb siguió su mirada. Una sombra. Al principio creyó que era el contorno del cobertizo fundiéndose con la noche, pero entonces se desplazó. Alguien estaba de pie junto a la valla de madera que bordeaba la propiedad. La mano de Caleb se deslizó hacia la funda, pero no desenfundó el arma. En cambio, entró al patio dejando que la grava crujiera bien fuerte bajo sus botas. ¿Quién anda ahí? La silueta se tensó, luego avanzó apenas lo suficiente para que la tenue luz del porche le iluminara el rostro. Ray Wilcox. Ray andaba por los 40 y tantos, con una complexión robusta bajo su raída chaqueta de franela y un cuello engrosado por años de cargar piezas de caza y equipos. La barba rojiza era irregular, y sus ojos azules y estrechos reflejaban irritación antes que sorpresa. En el pueblo lo conocían como un cazador habilidoso, pero también por su mal genio y su desconfianza hacia la policía. Había heredado la cabaña familiar tras la muerte de sus padres y llevaba poca vida social más allá de los grupos de caza. «¿Qué haces aquí, Ray?», preguntó Caleb con calma. Ray pateó la tierra con la bota. «Vi pasar tu patrulla antes. Me enteré de que bajaste algo del cerro». «Un perro», dijo Caleb. Ray gruñó. «Es peligroso traer callejeros aquí. Llevan cosas». Miró por encima del hombro de Caleb hacia Summit, con una expresión que se endureció. Deberías haberlo dejado donde estaba. Las orejas de Summit se aplastaron. Un rumor sordo, casi inaudible, vibró en su pecho. Caleb se interpuso levemente entre los dos. «Esta noche no tienes nada que hacer cerca de esta subestación, Ray». La mirada de Ray se posó una vez más en Summit, con una dureza y una familiaridad que Caleb no esperaba, antes de darse la vuelta y perderse en la sombra sin decir más. Cuando Ray desapareció de vista, Caleb volvió junto a Summit y se agachó a su lado. «¿Lo conoces?», susurró. Summit no respondió, pero el pelaje a lo largo de su lomo se erizó. Caleb revisó de nuevo la pata herida del perro, observando la capa de sangre seca y la rigidez en los bordes. Al apartar el pelaje, notó algo nuevo, algo que no había visto en el cerro. Una cicatriz en el lomo de Summit. Pequeña, circular, apenas perceptible, pero inconfundiblemente la marca que deja una bala al rozar la piel y sanar, una pálida hendidura. Caleb retiró la mano. El corazón se le encogió. «Alguien te hizo daño antes del cepo», susurró. «Alguien te hizo daño más de una vez». Summit bajó la cabeza sobre las patas, no por miedo, sino con un agotamiento cauteloso. La puerta del garaje siguió abierta. Solo entonces cerró los ojos. Caleb se quedó a su lado hasta mucho después de que Sara cerrara la oficina principal. Cada vez que Caleb se movía o se ponía de pie, las orejas de Summit se agitaban siguiendo cada gesto, incluso cuando parecía dormido. El perro observaba el mundo como si éste pudiera atacarle en cualquier momento. Cuando Caleb por fin fue adentro, había empezado a nevar de nuevo, copos suaves que derivaban por el patio en lentas espirales. Miró por última vez a Summit, que seguía despierto, con la vista clavada en el cerro a través de la puerta abierta. «Lo que sea que estés esperando», murmuró Caleb, «lo voy a descifrar». Summit no parpadeó, no se movió, solo siguió vigilando la montaña como si entre los pinos oscuros hubiera una respuesta que solo él podía escuchar. Y en algún lugar más allá del cerro, traído apenas por el viento, llegó un sonido lejano y sordo. No era exactamente un aullido, ni exactamente un gruñido. Algo entre ambas cosas.
Las orejas de Samit se irguieron de golpe. Caleb sintió el escalofrío antes de que el viento lo alcanzara. Había algo ahí fuera. Y Samit lo estaba escuchando. Caleb llegó a la subestación temprano a la mañana siguiente, con el sabor de las horas sin dormir todavía en la boca. Encontró a Samit exactamente donde lo había dejado, tumbado en el umbral abierto del garaje, la cabeza levantada, las orejas apuntando hacia las montañas, como si hubiera pasado la mayor parte de la noche despierto, escuchando algo que sólo él podía percibir. El cuenco de comida estaba vacío, pero nada había sido tocado. Incluso en el agotamiento, la presencia de Samit irradiaba la misma tensión vigilante que lo había acompañado desde el cerro. Caleb se agachó junto a él. «Vamos a ver a alguien que puede ayudarte. Esperemos que cooperes mejor que con el tema del suelo interior», murmuró. Samit le sostuvo la mirada sin el menor meneo de cola, solo un reconocimiento tranquilo. Caleb lo levantó con cuidado y Samit lo permitió sin resistencia, otra señal de que la confianza, por frágil que fuera, comenzaba a formarse. Mientras conducía hacia la clínica veterinaria del pueblo, intentó recordar cuándo fue la última vez que algo en Silver Creek se sintió tan mal. Luces extrañas, vecinos inquietos, un perro herido que le tenía pavor a los espacios cerrados y Ray Wilcox merodeando en la oscuridad. Parecían piezas de una historia que aún no lograba entender. La clínica animal de Creekside estaba junto a la ferretería, señalada por un pequeño cartel de madera con una huella de pata desteñida pintada encima. Dentro, el intenso olor a antiséptico se mezclaba con el calor de la paja y el tenue aroma a premios para perros. Una mujer alta, de poco más de 40 años, salió del cuarto trasero quitándose los guantes de látex al avanzar. Era la doctora Evelyn Hart, 42 años, con el cabello castaño corto, ojos marrones cálidos y esa postura que se gana de por vida cargando animales en pánico y negociando con dueños angustiados. Transmitía una serenidad firme, templada por años de trabajo voluntario en operaciones de rescate de alta intensidad antes de instalarse en Silver Creek para rehacer su vida tras un divorcio difícil. El matrimonio había terminado de manera abrupta, dejándola con poco más que su oficio y la determinación de construir una existencia tranquila. Los animales, solía decir, eran más fáciles de sanar que las personas y mucho más honestos. Saludó a Caleb con media sonrisa. «Sara me llamó antes. Dijo que encontraste un fantasma de la montaña anoche». «Fantasma es una palabra», respondió Caleb. «Este es Samit». Evelyn se arrodilló despacio frente al perro. «Hola, grandulón. ¿Me dejas echarte un vistazo?» Extendió la mano, plana y tranquila, con la voz serena. Samit la olisqueó de inmediato, pero no retrocedió. Una señal prometedora. Evelyn examinó primero la herida del cepo, con las cejas frunciéndose apenas. Esto fue deliberado. Alguien colocó una trampa sabiendo que podía atrapar un animal grande. Miró a Caleb. Demasiado gruesa para coyotes, demasiado baja para venados, pero justo a la altura correcta para un perro. El estómago de Caleb se revolvió. Ray Wilcox andaba rondando la subestación anoche. Evelyn suspiró. «Eso te lo dejo a ti. Los cazadores de por aquí pueden ser muy territoriales, pero esto...». Sacudió la cabeza y continuó el examen. Palpó con suavidad a lo largo de la columna y las costillas de Samit, buscando fracturas, lesiones antiguas o inflamación. Cuando llegó a la base del cuello, se detuvo. «Caleb», dijo en voz baja. «Sujétalo quieto». Samit se tensó, no de forma agresiva, sino casi mecánica, como si el contacto activara algo más profundo. Evelyn separó el espeso pelaje detrás del área del collar y frunció el ceño. Bajo el pelo encontró una cicatriz. Pequeña, precisa, de forma oval alargada, imposible de confundir con algo causado por la naturaleza o un accidente. «Esto no es de una pelea ni de una trampa», murmuró. «Esto tiene pinta de trabajo quirúrgico». Caleb se inclinó, bajando la voz. «¿Cirugía en un perro que parece haber vivido salvaje?» «No es solo cirugía», continuó Evelyn. «Mira el patrón. Los bordes son demasiado limpios.
Esto fue un sitio de implante. Le insertaron algo aquí. Algo pequeño. Se incorporó y tomó su escáner, un lector de microchip de modelo antiguo que guardaba para casos de rescate. A ver qué queda. El escáner emitió un pitido suave al pasarlo sobre la cicatriz de Summit. Al principio, nada. Luego sonó un tono breve y en la pequeña pantalla apareció una secuencia de números y letras. F9K9 Operations. Protocol 7. Clearance Restricted. El rostro de Evelyn cambió al instante, de la curiosidad a la alarma. Caleb, esto no es un registro civil, ni militar tampoco. Al menos no de ninguna rama convencional. Esta codificación está encriptada. Caleb sintió como un nudo se apretaba lentamente en su pecho. ¿Qué significa? Que Summit formó parte de algo oculto. Dio un paso atrás y estudió al perro con una gravedad nueva. No es un callejero. Está entrenado, reprogramado. En algún momento le implantaron algo aquí, y fuera lo que fuera, no era para identificarlo. Era para controlarlo. Summit se removió, incómodo, percibiendo la tensión entre ellos. La cola se mantuvo baja, pero sus ojos se agudizaron, como si reconociera las palabras aunque no pudiera comprenderlas. Caleb se arrodilló junto a él y le frotó suavemente detrás de la oreja. No estás simplemente perdido, ¿verdad?, susurró. Evelyn exhaló despacio. Si viene de un programa canino clandestino, ten mucho cuidado. Caleb le lanzó una mirada cautelosa. ¿Estás diciendo que existen programas ilegales que entrenan perros? Existen programas ilegales que entrenan de todo, respondió ella en voz baja. Perros, aves, incluso ganado en algunas partes. Pero esto es otra cosa. Los implantes de neurocontrol no son rumores. Alguien invirtió mucho dinero e hizo mucho daño para moldear perros como Summit con un propósito concreto. Caleb sintió el peso de sus palabras. La hipervigilancia de Summit, su negativa a dejarse encerrar, la cicatriz de bala, el cepo, Rey merodeando en las sombras. Tragó saliva. Evelyn, si alguien le hizo esto, ¿vendrán a buscarlo? Evelyn no respondió de inmediato. Su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, susurró, sí. Si escapó de algo como F9, vendrán sin ninguna duda. Caleb miró a Summit. El perro le devolvió la mirada con una expresión que no era miedo. Era disposición. Como si ya supiera que el peligro estaba rodeándolo. Caleb tomó aire. Me lo llevo de vuelta a la subestación. Puerta abierta. Lo tengo cerca. Hizo una pausa. ¿Puedes preparar un informe? Puedo documentar la herida y el código del escáner, dijo ella. Pero si lo presentas oficialmente, alguien podría notarlo. Alguien que no quieres que note nada. Caleb asintió. Por ahora, que quede entre nosotros. Antes de que se marchara, Evelyn añadió, Caleb, cuídate tú también. Y cuídalo a él. Condujo de vuelta despacio, consciente de cada sombra entre la clínica y la subestación. Summit iba acurrucado en el asiento trasero esta vez, con la cabeza apoyada sobre la manta, pero con los ojos entreabiertos, vigilando, escuchando. Al divisar la subestación, Caleb reparó en un todoterreno de color beige aparcado junto al cartel de la torre de radio, con el logotipo de Halo-Uri Minerals. La empresa minera, de repente muy interesada en el cerro. El hombre apoyado contra el vehículo llevaba una chaqueta impecable con el emblema de la compañía y hojeaba una pila de papeles. Levantó la vista cuando Caleb se acercó. ¿Agente Turner?, preguntó. El mismo, respondió Caleb. El hombre le tendió la mano. Soy Dustin Beric, inspector regional de seguridad. Hoy presentamos una solicitud para hacernos cargo del acceso y el mantenimiento de la antigua estación repetidora. Dustin tendría unos 30 y tantos años, complexión media, cabello rubio ordenado y una barba recortada en líneas precisas, esa clase de amabilidad corporativa que tiene buen aspecto pero suena hueca. El apretón de manos era firme de manera ensayada.
Caleb frunció el ceño. ¿Por qué querría una empresa minera una estación de comunicaciones? Cuestiones de seguridad, dijo Dustin con fluidez. Hemos recibido reportes de actividad inusual en esa zona. Podrían ser movimientos sísmicos. Podría ser un problema con la fauna. Queremos asegurar el área. Caleb resistió el impulso de mirar a Summit. ¿Problema con la fauna, dice? Exactamente. Dustin sonrió. No era una sonrisa amistosa, sino de las que buscan cerrar conversaciones. Es solo protocolo. Algo en su expresión incomodó a Caleb, demasiado vago, demasiado pulido, demasiado interesado en el lugar exacto donde habían encontrado a Summit. Revisaré la documentación, dijo Caleb con frialdad. Dustin inclinó la cabeza y volvió a su todoterreno. Caleb fue a buscar a Summit y lo bajó con cuidado. Al entrar al patio, escuchó algo más. Un sonido lejano que resonaba desde lo profundo de las montañas. El ladrido de un perro, pero no uno solo. Varios. Ásperos, secos, descoordinados. Summit se quedó petrificado. Caleb no se movió. Esos no eran perros del pueblo. Estaban entrenados, controlados, y en algún lugar de las montañas estaban llamando. Summit respondió solo con un aliento profundo y ronco, mitad advertencia, mitad memoria. Caleb sintió un frío instalarse en el pecho. Summit no había escapado solo. Caleb apenas había comenzado a quedarse dormido cuando el sonido lo despertó, un estrépito metálico desde el garaje de abajo, lo bastante brusco para cortar el silencio de la subestación. Se incorporó de golpe, con el corazón acelerado, esperando a medias escuchar a Summit ladrar desde su posición habitual junto a la puerta abierta. Pero la noche era demasiado quieta, demasiado deliberada. Era la clase de quietud que no pertenece a la naturaleza, sino a un humano tratando de no ser escuchado. Agarró su arma y bajó las escaleras con pasos rápidos y medidos, manteniendo la respiración baja. Summit había estado nervioso todo el día, yendo y viniendo entre la puerta del garaje y la cancela trasera, con las orejas apuntando hacia el cerro como si rastreara fantasmas. Si algo o alguien lo había seguido montaña abajo, esa noche habría sido el momento de atacar. A mitad de la escalera, un golpe sordo llegó desde el garaje. El frío del presentimiento se extendió por el pecho de Caleb. Apagó la luz de la escalera y se acercó a la puerta con el arma en alto. Pero antes de que pudiera alcanzarla, escuchó algo que no había oído desde el día en que encontró a Summit. Un gruñido, bajo, controlado, quirúrgicamente preciso. No era miedo, ni rabia. Era entrenamiento. Caleb empujó la puerta de golpe. La escena lo golpeó como una onda de choque. Summit se había lanzado sobre una figura vestida de negro táctico de pies a cabeza. Casco, visera, chaleco pectoral acolchado, guantes reforzados. El intruso se movía con los gestos apretados y eficientes de alguien entrenado para entrar en habitaciones. Pero Summit era más rápido. El pastor alemán lo golpeó de lleno en el centro del cuerpo, derribándolo contra un armario de herramientas. Todo tintineó al caer al suelo. El intruso intentó rodar y alcanzó algo en su cinturón. Summit giró en el aire, aferró el antebrazo del hombre con la boca y lo aplastó contra el suelo con una fuerza que no correspondía a un antiguo callejero. Correspondía a un perro K9 profesional criado para trabajo de contención. El hombre gruñó, intentando zafarse, pero Summit no soltó. Su postura era perfecta, el peso firme, las mordidas calculadas y no salvajes. Años de adiestramiento vivían dentro de ese perro. Caleb avanzó con el arma apuntada. «No te muevas». Summit mantuvo al intruso inmovilizado, jadeando con fuerza pero manteniendo un control absoluto. El intruso no se paralizó por el arma de Caleb, sino porque los dientes de Summit estaban a centímetros de su garganta. Caleb se acercó con precaución y apartó de una patada el arma del intruso, una porra de descarga eléctrica compacta de alto voltaje. No era de uso civil. Excedente militar en el mejor de los casos. Mercado negro en el peor. Sujetó al intruso por la muñeca y lo jaló hacia arriba,
forzándolo a ponerse de rodillas. El hombre forcejó una vez, luego pareció reconsiderarlo cuando el gruñido de Samit se profundizó. Caleb le arrancó el casco. Un hombre joven le devolvía la mirada, de unos 20 años, cabello rapado, pómulos marcados y una mandíbula en la que convivían a partes iguales la arrogancia y el miedo. El sudor le brillaba en las sienes. Tenía el aspecto de alguien en forma. Quizás es militar, quizás contratista privado, pero desde luego no era de la zona. Caleb soltó lo primero que se le vino a la mente. ¿Quién te mandó? El intruso no respondió. El gruñido de Samit subió un escalón, con un filo de advertencia. Caleb repitió, frío y directo, ¿quién te mandó? El hombre exhaló de manera temblorosa y apartó la vista. Fue el movimiento equivocado. Samit avanzó 1 centímetro y cerró las mandíbulas lo suficientemente cerca como para rozar la tela, no la carne. El hombre se echó hacia atrás de inmediato. No puedo hablar, murmuró. Entraste a una subestación policial, le espetó Caleb. Vas a hablar. Le digo que no puedo. La voz le falló. Caleb lo esposó y lo arrastró contra la pared. Samit lo siguió, los músculos en tensión, los ojos afilados, listo para intervenir de nuevo. Al registrar al intruso, Caleb llegó al bolsillo del chaleco, más grueso de lo esperado. Sacó una funda impermeable. Dentro había fotografías. El estómago se le heló. Samit aparecía en todas. Distintos ángulos, distintas iluminaciones, y en varias no estaba solo. Al menos 7 pastores alemanes más estaban junto a él. Misma complexión, misma postura, los mismos ojos concentrados. Cada foto tenía una marca en la esquina inferior, F9. Y en la imagen de Samit, escrito con una tinta más dura, recuperar activo. Debajo de las fotos había un pequeño dispositivo de rastreo, elegante, con un LED azul parpadeando. La mandíbula de Caleb se tensó. Con esto lo estabas localizando. El intruso seguía sin responder, pero su silencio ya decía suficiente. Alguien quería a Samit de vuelta. Alguien que no tenía ningún reparo en enviar operativos entrenados a un edificio policial en plena noche. Caleb miró el dispositivo de rastreo de nuevo. ¿Cuántos vienen? La garganta del hombre se tensó. Estás cometiendo un error. El error lo cometiste tú, respondió Caleb. Al venir aquí. Samit volvió a gruñir. Esta vez no hacia el intruso, sino hacia la puerta abierta del garaje, como si escuchara algo que Caleb no podía oír. Caleb se tensó. ¿Hay alguien más ahí fuera? El intruso no respondió, pero sus ojos se desviaron hacia la oscuridad por medio segundo de más. Con eso bastaba. Caleb lo metió en el cuarto de almacenamiento seguro y cerró el cerrojo de golpe. Por ahora, aquí te quedas. Samit no se movió hasta que la puerta hizo clic. Solo entonces su postura se aflojó ligeramente. La respiración se calmó. Los hombros cedieron un poco, pero los ojos siguieron en la entrada, esperando más. Caleb se arrodilló junto a él. Sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? Samit no parpadeó. Simplemente presionó el hocico contra el hombro de Caleb, un gesto pequeño pero deliberado, como un soldado dando un reporte sin palabras. Caleb tragó saliva. No voy a dejar que te lleven. Revisó las fotos de nuevo. 7 perros, todos pastores alemanes, todos marcados con F9, todos fotografiados en lo que parecían entornos controlados, suelos de hormigón limpio, puertas numeradas, jaulas metálicas. No eran perreras militares. Era algo más oscuro, algo secreto. Encontró un objeto más en el bolsillo del intruso, una tarjeta plastificada con un símbolo, una cabeza de lobo angulosa rodeada por un anillo de números y letras. No era militar. No era policial. Pero estaba organizado. El nombre impreso bajo el emblema, F9 Recovery Unit. Operative 14. No eran rescatadores. Eran recuperadores. Caleb se guardó todo en el bolsillo y salió. Samit se pegó a su lado,
alerta pero en silencio. Una brisa fría recorrió el callejón detrás de la subestación, rozando la grava. Caleb creyó ver una sombra junto a la cerca del fondo, demasiado grande para ser un zorro, demasiado pequeña para ser un oso. Pero cuando se acercó, la forma desapareció entre los árboles. Algo, o alguien, había estado observando. Al volver adentro, encontró un mensaje en su teléfono del trabajo. Era de Evelyn Hart. Enviado a las 2:11 de la madrugada. Caleb, ten cuidado. Creo que Halo-Uri Minerals es una tapadera. Algo más grande está ocurriendo. Llámame cuando puedas. Exhaló despacio. El cerro, Halo-Uri Minerals, Ray Wilcox cargando jaulas de noche. Las piezas de un rompecabezas formando una imagen incómoda. Samit le empujó la mano con el hocico, interrumpiendo el espiral de sus pensamientos. Caleb le rascó detrás de la oreja con suavidad. Te tengo, amigo. No vas a volver con ellos. Samit se acercó más, dejando escapar un sonido breve y quedo. No era un quejido. Era un reconocimiento. Una promesa. En la sala sellada a sus espaldas, el operativo capturado permanecía solo en la oscuridad, esperando, escuchando, sabiendo que vendrían más. Pero esa noche, solo importaba una cosa. Samit ya no era de ellos. Samit apenas había descansado tras el ataque de la noche. Sin embargo, al amanecer ya estaba paseando junto a la cancela trasera del patio, la cola rígida, el hocico levantado hacia las montañas. Caleb lo observaba desde el umbral, un termo de café en la mano, el agotamiento instalado bajo sus ojos. El intruso capturado seguía encerrado en el cuarto de almacenamiento, silencioso pero en guardia. La advertencia nocturna de Evelyn seguía resonando en la cabeza de Caleb, y la agitación de Samit no hacía más que afilar su sensación de que algo se estaba desarrollando más deprisa de lo que podía contener. Samit dejó de pasear y lo miró directamente, orejas hacia adelante, el cuerpo orientado hacia el cerro. Era más que una señal. Era una llamada. ¿Quieres que te siga?, murmuró Caleb. Samit no parpadeó. Dio un paso atrás, se giró hacia las montañas y luego volvió a mirarlo por encima del hombro. El mensaje era imposible de malinterpretar. Caleb agarró la chaqueta, la radio, el arma y una linterna y abrió la cancela trasera. Samit arrancó a trotar con paso decidido hacia el bosque detrás de la subestación. Caleb lo siguió de cerca, las botas crujiendo sobre la nieve endurecida. Avanzaron por el bosque casi en silencio. Samit mantenía el hocico bajo, siguiendo un camino oculto bajo capas de escarcha. Caleb reconoció el terreno. Estaban ascendiendo hacia la ladera norte de Blue Elk Creek, un lugar al que los lugareños rara vez se aventuraban desde que la empresa minera vallara la mitad de la cima. Samit lo condujo hasta un grupo de pinos inclinados. Allí, bajo un velo de nieve, se abría una senda angosta tallada en la ladera, tan tenue que habría sido invisible sin la precisión de Samit. «Has estado aquí antes», susurró Caleb. Samit siguió adelante, los músculos tensos, la respiración corta y concentrada. Caleb lo siguió por el sendero casi invisible hasta que llegaron a un saliente de roca. Samit se detuvo. Olfateó el suelo y apartó con el hocico una fina capa de nieve. Debajo había huellas. Varios juegos de pisadas, profundas, compactas, lo bastante recientes para distinguirse de las capas más antiguas de nieve. No eran huellas humanas. Eran huellas de perro. Grandes. Varios rastros que se dirigían al norte, hacia un recodo del cerro. Caleb sintió que el pecho le dolía. O sea que no eres el único. Samit continuó, zigzagueando entre los árboles hasta que el bosque se abrió de repente. Caleb avanzó un paso y se quedó clavado en el sitio. Ante él se alzaban los restos de una instalación subterránea camuflada bajo el terreno. Una amplia escotilla de hormigón yacía medio enterrada en la nieve, entreabierta. Junto a ella había jaulas de transporte oxidadas, perreras de servicio pesado, bozales, mangas de mordida y correas gruesas abandonadas con una prisa descuidada. No eran herramientas de adiestradores. Eran herramientas de operativos.
Caleb se acercó despacio. El metal de las jaulas mostraba marcas de quemaduras, arañazos y dentelladas, del tipo que deja el pánico o la agresión forzada. Samit avanzó con cautela, olfateando una cadena que había sido rota de cuajo, no cortada, partida por la fuerza bruta o la desesperación. Sus pasos lo llevaron hasta la escotilla abierta. Caleb enfocó la linterna hacia dentro y tragó saliva. Una corta escalera descendía a una amplia cámara subterránea, oscura pero lo suficientemente intacta como para revelar su propósito. A lo largo de la pared izquierda se alineaban filas de jaulas, algunas reforzadas con planchas de acero. En el centro había un ring de entrenamiento, paredes acolchadas, obstáculos, postes de madera para las mordidas y una cinta diseñada para el acondicionamiento de alta intensidad. Una mesa metálica cercana sostenía jeringas abandonadas, un collar de descarga y un clique de adiestramiento maltrecho. En la pared del fondo, Caleb distinguió montones de papeles desperdigados sobre un escritorio. Recogió las hojas menos deterioradas y escaneó los encabezados. F9K9 Operations. Fast 2, Field Integration Directive. Covert Transport Sabotage. Remote Attack Protocol. La sangre se le enfrió mientras seguía leyendo. El proyecto no era militar. No era policial. Era adiestramiento canino ilegal, el entrenamiento de pastores alemanes para transportar contrabando, sabotear propiedades e incluso atacar por comando remoto mediante neuroestimulación. No creaban perros de trabajo. Fabricaban armas. Samit rozó la pierna de Caleb, dirigiendo su atención hacia el lado derecho de la sala, donde se alineaba una fila de jaulas más grandes, reforzadas con barrotes de metal demasiado resistentes para que un perro normal los mordiera. Pero la mayoría de los cierres estaban rotos. No los habían abierto. Los habían forzado desde dentro. Caleb se agachó para examinar el suelo y encontró arañazos tenues y huellas de patas que apuntaban hacia afuera. La nieve junto a la escotilla estaba más revuelta de lo esperado. Este lugar no fue abandonado, susurró. Fue evacuado. Samit se adentró más en la sala. La cabeza baja, la cola recta, el cuerpo rígido, no de miedo, sino de reconocimiento. Se detuvo ante una jaula en particular y olfateó el marco de la puerta, luego emitió un quejido suave y prolongado. Caleb reparó en algo grabado en la puerta de la jaula, letras trazadas toscamente en el metal, como si las hubiera hecho la punta de un cuchillo u otro objeto afilado. SQ. Samit se echó ligeramente hacia atrás. El pecho le subía y bajaba más deprisa. Caleb tocó el metal. Tú también tenías un número, murmuró. Tú también eras parte de esto. Samit apoyó la frente con delicadeza sobre la rodilla de Caleb, un gesto pequeño, cargado de peso y tristeza. Entonces la linterna de Caleb iluminó otro detalle más al fondo. Una segunda escotilla que descendía aún más bajo tierra. Esta estaba sellada, pero rodeada de pisadas dispersas y marcas de garras. Otro túnel, susurró. Alguien bajó por ahí o subió. Samit se tensó bruscamente. Las orejas apuntaron hacia la escotilla. Un sonido grave y contenido brotó de su pecho. Una advertencia. Caleb se colocó a su lado con el arma en alto. ¿Qué hay ahí abajo, Samit? No llegó respuesta alguna. Solo el tenue goteo de nieve derretida cayendo desde arriba. Retrocedió despacio, alejándose de la escotilla sellada. Investigarla sin respaldo y sin saber qué clase de animales o personas habían pasado por allí sería una imprudencia. En cambio, examinó el resto de los documentos. Un sobresujeto con clip mostraba una lista titulada Unidades activas. Blue Elk Creek, S1, S2, S3, S4, S5, S7, S9, S11, S14. Debajo, una nota manuscrita, evacuación asegurada. Rastreo desplegado. Recuperar todos los activos viables. Eliminar unidades comprometidas. Caleb apretó la mandíbula. Samit no era simplemente un fugitivo. Estaba marcado como comprometido, y alguien tenía la intención de eliminarlo o recuperarlo. Mientras esa realidad se asentaba,
Samit se dirigió de nuevo hacia la entrada de la escotilla, olfateando el aire con la cola baja. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de reconocimiento ante un peligro del que una vez había escapado. Caleb se agachó junto a él y susurró: «No voy a dejar que nadie te traiga de vuelta aquí». Samit apoyó la cabeza brevemente en el hombro de Caleb. Luego se giró de golpe y caminó hacia la salida, señalando que era hora de marcharse. Antes de salir, Caleb reparó en algo más. Huellas en la nieve que se alejaban de la instalación. No solo las de Samit, 4 o 5 juegos distintos de pisadas del tamaño de un pastor alemán que se internaban más profundamente en el bosque. Samit no había escapado solo. Otros lo habían logrado también, y estaban en algún lugar de las montañas. Caleb cerró la escotilla tanto como pudo y espació nieve sobre la superficie metálica para ocultar su presencia. Al descender de nuevo por el cerro, una claridad perturbadora fue asentándose en él. La montaña no solo guardaba secretos. Albergaba supervivientes, y F9 no se detendría ante nada para recuperarlos. Caleb guió a Samit ladera abajo con pasos cuidadosos, el peso de lo que habían descubierto todavía oprimiéndole el pecho. La instalación de entrenamiento abandonada, las marcas de garras en las jaulas reforzadas, la lista de unidades caninas desaparecidas, nada de todo aquello se iba de su cabeza mientras descendían hacia los bosques más bajos. Samit se mantenía pegado a su lado, pero seguía inquieto, deteniéndose en cada recodo del cerro como si escuchara a través de la tierra misma. Para cuando llegaron al bosque de álamos cerca de la base de la montaña, la luz del día se había suavizado en un tenue resplandor pálido. Los árboles se erguían altos y silenciosos, sus troncos claros dispuestos como costillas de una criatura antigua. Ese tramo del bosque siempre había tenido un silencio extraño, incluso en verano. Pero ese día cargaba un tipo de quietud distinta, una quietud en espera. Samit se detuvo de golpe. Las orejas se dispararon hacia adelante, los músculos se tensaron y la respiración se acortó con una concentración afilada. Antes de que Caleb pudiera preguntar, Samit salió disparado, levantando parches de nieve mientras corría hacia una línea estrecha de álamos que se curvaba en un claro natural. Caleb lo siguió con el corazón acelerado y la linterna rebotando en la mano. Entonces Samit ladró una vez, fuerte y urgente. No era una advertencia. Era una llamada. Caleb atravesó el grupo de álamos y se paró en seco. Tumbado bajo la sombra de un árbol caído había otro pastor alemán, delgado, tembloroso, respirando en oleadas entrecortadas y dolorosas. El perro levantó la cabeza apenas a medias antes de volver a desplomarse. Su pelaje, en otro tiempo un negro y canela firme, estaba apelmazado de sangre seca y suciedad. La nieve se le pegaba al pelo. Caleb reconoció al instante los signos de deshidratación, agotamiento y herida sin tratar. Samit se acercó despacio, la cola baja en señal de reconocimiento, no de dominancia. El pastor herido levantó una pata débil y la posó brevemente en el hombro de Samit, lo justo para demostrar que lo recordaba. Caleb se arrodilló junto a él. «Tranquilo. Tranquilo. Estás bien». El perro parpadeó y en la tenue luz Caleb vio grabado en el collar suelto un marcador similar al de Samit, identificador de unidad F9B. El número le golpeó en el pecho como un puñetazo. No era simplemente otro callejero. Era otro superviviente. Samit empujó suavemente al pastor herido con el hocico y luego miró a Caleb como si le exigiera que comprendiera. Caleb tocó con cuidado el costado del perro, evaluando las heridas. Una larga cuchillada le cruzaba la pata trasera, parcialmente coagulada pero infectada. Los moratones en las costillas apuntaban a un traumatismo por impacto, ya fuera de otro perro o de haber chocado contra obstáculos al escapar. Y bajo el pelaje del cuello, los dedos de Caleb rozaron una zona de tejido cicatricial levantado, una marca quirúrgica casi idéntica a la de Samit. «Otro sitio de implante», susurró. Samit bajó la cabeza y la apoyó suavemente contra el cuello del otro perro, dejando escapar un sonido que Caleb no le había escuchado antes, un quejido doliente, hondo. Caleb sintió que algo lo apretaba por dentro. «Lo conocías», murmuró. «Los dos erais del mismo grupo». El perro intentó incorporarse,
pero las patas cedieron. Caleb lo sujetó. No, no te esfuerces. Se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor del pastor tembloroso, luego deslizó los brazos bajo el cuerpo del perro para levantarlo. Al hacerlo, reparó en una pequeña muesca en la oreja izquierda del animal, un corte de identificación antiguo, del tipo que usan los adiestradores para marcar subgrupos. Samit tenía la misma. Otra confirmación. Otro superviviente. Necesitas un nombre, dijo Caleb en voz baja mientras ajustaba el agarre. No puedo seguir llamándote F9B. Samit levantó la cabeza como si esperara. Caleb lo pensó un momento. Ranger. La cola de Samit se agitó con el más mínimo de los movimientos. El pastor herido, Ranger, cerró los ojos al escuchar el nombre, pero se recostó en la presencia de Samit, respirando con debilidad, aunque ya sin pánico. Samit caminó pegado a Caleb mientras éste llevaba a Ranger por el bosque, rozándole el hocico de vez en cuando como si le asegurara que ya estaban a salvo. A mitad del camino entre los árboles, algo le llamó la atención a Caleb. Alambres metálicos enterrados bajo un parche de nieve removida. Dejó a Ranger en el suelo con cuidado y apartó ramas y escarcha hasta que emergió un tramo de valla rota. Eslabones de cadena gruesa yacían retorcidos y desgarrados. La nieve estaba manchada con viejas gotas de sangre, y las huellas de patas se hundían profundamente en la tierra. Los perros habían escapado juntos. Habían reventado la barrera en grupo, pero no todos lo habían logrado. Junto a la valla, Caleb distinguió un trozo de papel empapado, medio congelado en el suelo. Lo arrancó y lo desdobló con cuidado. Era parte de un mapa, arrancado de un plano más grande. En él había 3 círculos trazados en tinta negra, identificados solo con números de unidad, S11, S14, S5. Debajo, garabateado apresuradamente, activos restantes, asegurar y reubicar. Caleb sintió que la mandíbula se le tensaba. Hay más ahí fuera. Samit se removió a su lado como si entendiera el significado. Ranger, débil como estaba, dejó escapar un aliento suave, las patas agitándose levemente, quizás con el recuerdo de los otros que seguían atrapados. Caleb miró a los 2 pastores. «Volveremos a por ellos», dijo en voz baja. «Lo prometo». Levantó a Ranger de nuevo y comenzó el camino de regreso con cautela hacia la subestación. Samit se pegó a su lado, los ojos escaneando los árboles con la vigilancia de un soldado. Caleb había conocido perros leales, perros de granja, perros de rescate, incluso perros K9 de la policía. Pero ese vínculo entre Samit y Ranger era algo forjado no por el adiestramiento, sino por la supervivencia. Al alcanzar la carretera de regreso a Silver Creek, Caleb se detuvo un momento a recuperar el aliento. El peso de Ranger en sus brazos se sentía más pesado ahora. No por el esfuerzo físico, sino por lo que Ranger representaba. Prueba de que F9 era real, activo, y más monstruoso de lo que había imaginado. En la subestación, Caleb colocó a Ranger sobre una manta dentro del garaje. Samit se tumbó junto a él de inmediato, curvando el cuerpo protectoramente alrededor del marco tembloroso de Ranger. Caleb agarró el material médico recordando las advertencias previas de Evelyn. La llamó al instante. La voz cansada de Evelyn llegó de inmediato. Alerta. «Caleb, ¿qué pasó?» «Encontré otro», dijo. «Muy herido. Misma cicatriz quirúrgica, mismas marcas». Evelyn guardó silencio varios segundos. «Llego en 10 minutos». Cuando llegó, fue directamente al trabajo. Su calma habilidosa apaciguó las emociones caóticas que flotaban en el ambiente. Ranger se encogió, pero apenas. Evelyn se movía despacio, hablando en un tono suave y parejo. Limpió las heridas, vendó la pata y revisó el cuello de Ranger en busca de restos de algún implante. Sus ojos se oscurecieron. Mismo patrón, mismo lugar. Le extrajeron algo también, y no lo hicieron con cuidado. Debe de haber sufrido una agonía. Samit empujó a Ranger suavemente, dejando escapar un rumor bajo de aliento. La cola de Ranger golpeó el suelo una vez en respuesta,
débil, pero presente. «Están unidos», susurró Evelyn. «No se ve una lealtad así a menos que hayan crecido juntos». Caleb asintió, tragándose la presión en la garganta. Es el compañero que le faltaba a Samit. Evelyn no levantó la vista. Entonces que Dios ayude a quienes intentaron romper a animales como estos. Caleb se levantó y tomó el mapa rasgado que había encontrado. Se lo entregó. Hay al menos 3 más vivos todavía. Atrapados. El rostro de Evelyn se endureció. Entonces los encontramos. Caleb miró a Samit y a Ranger, uno alerta y dispuesto, el otro apenas aguantando. Uno escapado, uno encontrado, 3 desaparecidos, y la montaña todavía ocultaba más de lo que nadie en el pueblo alcanzaba a comprender. Caleb no tenía tiempo para descansar. Ranger yacía sobre una esterilla acolchada en el garaje, con una vía intravenosa pegada con cuidado en la pata delantera, la respiración superficial pero más estable bajo la supervisión constante de Evelyn. Samit seguía acurrucado a su alrededor como un escudo viviente, levantándose solo cuando Caleb cruzaba la sala. El mapa rasgado y las pruebas del búnker abandonado hacían inevitable el siguiente paso. Caleb llamó al número de contacto federal que Evelyn le había proporcionado discretamente, una línea que ella conservaba de su etapa anterior en unidades de respuesta a catástrofes. En menos de una hora llegó la respuesta, una voz baja y firme que se identificó como el agente Mason Brooke, investigador senior de un grupo de trabajo federal encubierto dedicado a la experimentación biológica y conductual ilícita. Brooke tenía unos 40 y tantos años, complexión delgada, cabello oscuro con mechones plateados en las sienes. En otro tiempo había sido guía canino para Seguridad Nacional, hasta que presenciar suficiente corrupción le hizo comprender que ciertos programas operaban fuera de cualquier cadena de mando legal. Ahora dirigía equipos de limpieza que cazaban a los que se habían descarriado. Llegó a Silver Creek con un equipo de 5 personas. Sin insignias, sin vehículos marcados, solo la presencia serena de gente que había visto demasiadas cosas enterradas bajo la superficie del mundo. Entre ellos estaba Tara Nguyen, de poco más de 30 años, tranquila y de mente aguda, una especialista en tecnología cuya formación en ingeniería y robótica la hacía irreemplazable en cualquier operación que implicara maquinaria ilícita o bloqueos electrónicos. Era pequeña de estatura, pero se movía con la seguridad de alguien que entiende cada botón, tornillo y cable mejor de lo que la mayoría de la gente entiende una frase. Otro miembro, Owen Rake, era un ex ranger alto y de unos 30 y tantos largos, con la mandíbula curtida y el temple callado de alguien que prefiere la acción a la conversación. Peinó el perímetro mientras Caleb los ponía al tanto, mirando de vez en cuando a Samit con el tipo de respeto que se reserva a los veteranos, humanos o caninos. Tras escuchar el relato de Caleb sobre la operación F9 y examinar el fragmento del mapa, el agente Brooke cruzó los brazos. «Si esto es lo que creo que es», dijo en voz baja, «acabas de topar con algo que llevamos años persiguiendo. Una red escindida, experimentación fuera de los libros, usando perros para sabotaje operacional». Caleb sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Samit y Ranger formaban parte de eso. Brooke asintió con gravedad. Y si hay 3 perros sin localizar, es posible que la operación siga funcionando a capacidad parcial. Tara estudió el mapa rasgado bajo la luz de su tableta. Estos marcadores aquí, S5, S11, S14, no son solo identificadores. Son ubicaciones registradas en el último documento de enrutamiento interno de la red. Si la segunda escotilla existe donde dijo Caleb, deberíamos poder rastrear sus movimientos. Samit, como si comprendiera la conversación, se puso de pie y empujó el mapa con el hocico antes de girarse hacia la puerta. Brooke siguió el gesto. «Parece que tenemos guía». Salieron poco después de la puesta de sol. La nieve caía en suaves capas, cubriendo el cerro con una calma engañosa. Caleb caminaba junto a Samit, mientras Brooke y su equipo se desplegaban detrás con una disciplina silenciosa. Tara llevaba un pequeño escáner de pulso diseñado para detectar cerraduras electrónicas o cableado inactivo bajo el suelo o la piedra. Ranger no podía moverse. Sus riñones,
debilitados por el estrés prolongado y la deshidratación, no aguantarían. Evelyn se quedó con él y con el material médico, prometiendo mantenerlo con vida hasta que regresaran. A mitad de la montaña, Summit se detuvo. Las orejas se agitaron, el hocico se levantó hacia el viento. Luego giró bruscamente ladera abajo por una pendiente que Caleb no había advertido la primera vez. Trotó hacia adelante, lento y deliberado, hasta llegar a un parche de nieve que cubría algo rectangular. Owen apartó la nieve a mano. Debajo había una plancha de acero maciza. Tara se arrodilló y pasó el escáner por sus bordes. Una pequeña luz verde parpadeó. «Está cableada», murmuró. «Cerradura electrónica. Y muy reciente». Brooke pulsó el auricular. «Equipo 2, vigilancia perimetral. Nadie entra ni sale sin nuestra autorización». Tara conectó un dispositivo compacto de anulación a la cerradura. Sus dedos se deslizaron sobre las teclas. Tras 30 segundos, sonó un pitido suave y la puerta metálica hizo clic. Brooke la levantó. Una corriente de aire frío ascendió desde abajo. Descendieron a la oscuridad. El túnel desembocaba en un largo corredor iluminado solo por tenues franjas de emergencia que brillaban a lo largo de las paredes. En algún punto más profundo, las máquinas zumbaban. El tipo de zumbido que sugiere modo de espera, no abandono. Cuanto más avanzaban, más nítido se hacía el hedor. Miedo, sudor, productos químicos y el sabor metálico de sangre vieja. El estómago de Caleb se encogió. La postura de Summit se transformó en una formación entrenada perfecta. Hombros cuadrados, cola horizontal, orejas bloqueadas en el movimiento distante. Era la versión de él que F9 había intentado convertir en arma, solo que ahora cada paso que daba era una elección propia. Un quejido tenue resonó por el pasillo. Caleb desenfundó el arma. Brooke levantó el puño, ordenando a todos que se detuvieran. Llegaron a una puerta pesada. Tara la escaneó y luego señaló que era segura. Brooke la empujó. Dentro había 3 pastores alemanes, sujetos con gruesas cadenas, temblorosos, respirando todos ellos. Todos llevaban collares desteñidos marcados con identificadores de F9. El pelaje estaba desigual en partes, y la piel de debajo mostraba quemaduras eléctricas. Cerca de ellos yacían bozales descartados, algunos manchados de sangre seca. Junto a los perros, una fila de dispositivos, gatillos de descarga, mandos de obediencia, collares de inyección química. Instrumentos de tortura disfrazados de equipo de adiestramiento. Summit dejó escapar un sonido largo y desgarrador entre quejido y gruñido. Caleb avanzó despacio hacia los perros. «Tranquilos. Estáis a salvo». Uno de los pastores levantó la cabeza, las orejas aplastadas hacia atrás, la respiración errática. Las costillas eran visibles tras semanas de desnutrición. Otro tenía la pata delantera hinchada por haber estado atado demasiado tiempo. El tercero permanecía completamente inmóvil hasta que Summit se acercó. Solo entonces levantó la cabeza, y por un instante fugaz destelló el reconocimiento en sus ojos apagados. Brooke hizo una señal a su equipo. «Procedan a soltarlos. Con cuidado. Sus cuerpos pueden reaccionar a los desencadenantes del trauma». Tara desactivó el panel de control junto a la pared. Las chispas crepitaron al cortar la línea principal. Owen sostuvo al perro más débil, murmurándole palabras de calma en voz baja, una voz moldeada por años de rescatar animales maltratados durante operativos en zonas remotas. Entonces el sonido de pasos resonó a sus espaldas. Una figura estaba al otro extremo del corredor, delgada, fibrosa, con un chaleco táctico de laboratorio repleto de bolsillos con herramientas y módulos de circuitos. El cabello, mal cortado, y la mirada ácida de alguien que había pasado demasiadas horas en instalaciones oscuras y demasiados años evadiendo responsabilidades. Marcus Hall. Caleb lo reconoció de inmediato por los archivos del caso que Brooke le había mostrado en el camino. Excontratista de defensa, de unos 30 y tantos años, en otro tiempo brillante en sistemas de interfaz neural, luego despedido por experimentación cinética. Un hombre de complexión estrecha,
pómulos marcados y la postura nerviosa de alguien convencido de que la ideología lo justifica todo. Hal sonrió levemente, aunque nada le llegó a los ojos. Están interfiriendo con trabajo clasificado. Brooke avanzó un paso. Tu autorización fue revocada hace una década. Manos arriba. Hal no obedeció. Estos perros fueron construidos con un propósito. Estaban destinados a servir en un nivel superior de operaciones de inteligencia. En cambio, vosotros los habéis convertido en liabilidades. Samit gruñó. Un sonido profundo y amenazante que reverberó por el corredor. Hal señaló a Samit. Ese en especial. Un prototipo fallido. Demasiado pensamiento independiente. Caleb levantó el arma. Cierra la boca. Los dedos de Hal se movieron hacia un mando sujeto a su cinturón. Tara reaccionó primero. Disparó una ronda aturdidora. Le dio de lleno en el hombro, y Hal se desplomó al suelo. Owen le quitó el mando de una patada antes de que pudiera alcanzarlo. Brooke se movió con rapidez y lo esposó con firmeza. Marcus Hall queda detenido por experimentación ilegal, tráfico, crueldad animal, agresión y violación del Código Federal 421-C. Hall escupió sangre. ¿Creen que han ganado? No tienen ni idea de quién financió. Brooke apretó las esposas. Tendrás tu oportunidad de hablar. El equipo trabajó durante la siguiente hora procesando la escena, incautando equipo y sacando a los perros rescatados. Caleb tomó la correa de Samit y lo dejó caminar junto al trío herido. En cuanto los perros alcanzaron el aire libre, el mayor se desplomó sobre la nieve, temblando. No de miedo, sino de alivio. De vuelta en la subestación, Evelyn salió corriendo en cuanto Caleb avisó por radio. Tenía el rostro tenso de agotamiento. Ranger había empeorado, los riñones le fallaban bajo la presión. Tomó aire y se centró en los animales que llegaban. Los estabilizamos, dijo con la voz firme pero los ojos apretados. Métanlos adentro. Samit rozó a Ranger con el hocico al pasar. Ranger levantó la cabeza, débil, pero presente. Caleb exhaló con un temblor. La red había sido desmantelada. Los perros estaban a salvo. El responsable estaba bajo custodia. Pero el daño persistía en los riñones fallando de Ranger, en la postura atormentada de Samit, en las cicatrices grabadas en cada pastor rescatado. Y sin embargo, por primera vez desde que todo comenzó, la esperanza se instaló en la sala como algo frágil, pero verdadero. La primavera se coló en Silver Creek con suavidad, derritiendo los bordes del invierno en lugar de combatirlos. La nieve retrocedió de los pinos. Los arroyos volvieron a correr, y por primera vez en meses el pueblo sintió que podía respirar. El caso F9 había sacudido a todos los vecinos, especialmente cuando la verdad se hizo pública. Pero con los responsables bajo custodia federal y los perros supervivientes finalmente a salvo, el pueblo comenzó a recuperar su paz. Samit fue el primero en sanar. Las cicatrices permanecían, pero la tensión constante en sus hombros fue cediendo día a día. Ranger tardó más. Evelyn lo vigilaba como una guardiana, administrándole medicación para los riñones, realizando análisis de sangre y levantándose a horas intempestivas solo para comprobar su respiración. Ranger confiaba en ella de una manera en que rara vez confiaba en desconocidos, quizás sintiendo en ella la paciencia que le habían negado durante años. Una vez que ambos estuvieron lo bastante estables, llegó un equipo de revisión federal para determinar su destino. Los perros fueron escaneados en busca de implantes activos. Ninguno quedaba. Fueron evaluados para detectar inestabilidad conductual debida al trauma. Ambos superaron la evaluación con una serenidad sorprendente. Finalmente, se revisaron posibles reclamaciones de propiedad. No existía ninguna. Cuando la última mujer del comité, la doctora Ren Reeves, una funcionaria de voz tranquila que rondaba los 50 años, con ojos marrones serenos y experiencia en política de derechos animales, leyó el veredicto en voz alta frente al garaje de la subestación, todos guardaron silencio. Samit y Ranger son declarados por la presente animales libres.
No son propiedad de ninguna entidad federal ni privada, ni podrán ser recuperados jamás como parte de ningún programa operacional. Caleb soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. La doctora Reeves sonrió con delicadeza. No le pertenecen a nadie más que a sí mismos. Sin embargo, lanzó una mirada a Samit, que estaba sentado con orgullo junto a la pierna de Caleb. Pueden elegir dónde quieren quedarse. Samit empujó la mano de Caleb con el hocico. Ranger avanzó cojeando y se recostó suavemente contra la rodilla de Caleb. La respuesta era evidente. Esa tarde, el pueblo de Silver Creek se reunió para una votación informal en el salón comunitario. No era vinculante, pero sí simbólica. La gente llenó cada asiento: ganaderos, mineros, maestros, tenderos. Astarey Wilcox apareció, recién puesto en libertad tras entregar todo lo que sabía sobre la red de Hal. La culpa estaba grabada en las arrugas alrededor de sus ojos, pero aún así levantó la mano durante la votación. Fue unánime. Silver Creek patrocinaría a Samit y Ranger como guardianes honorarios del pueblo. Libres para moverse, libres para descansar, libres para elegir su propia vida. Sin collares a menos que los aceptaran voluntariamente, sin servicio obligatorio, sin órdenes a menos que ellos mismos las ofrecieran. Una carpintera jubilada llamada Ellen Darby, una mujer robusta de poco más de 60 años con rizos grises cortos y la costumbre de hablar con las manos, propuso instalar postes de madera por todo el pueblo con pequeñas placas en honor a los protectores de Silver Creek. La idea prendió al instante. En menos de una semana, carteles tallados a mano aparecieron frente a la subestación del sheriff, el parque de bomberos, el diner, la escuela y la vieja torre de agua. Uno decía: seguros porque se quedaron. Otro: protegidos por elección, no por miedo. Pero Caleb tenía algo distinto en mente. Una mañana cálida, llevó a Samit y Ranger de vuelta a Blue Elk Creek. Samit abrió el camino, Ranger lo seguía con paso más seguro ahora, recuperando fuerzas. Al llegar a la vieja estación repetidora, Caleb clavó un pequeño cartel de madera en la tierra. Simple, liso, lijado a mano. Las letras estaban quemadas con cuidado en la veta de la madera. Algunos héroes nunca pidieron luchar. Samit lo olisqueó una vez y luego se sentó junto a él, con la mirada puesta sobre Silver Creek, del modo en que uno observa un lugar en el que por fin cree que pertenece. Ranger se acomodó a su lado. Los dos perros respiraban despacio, con calma. Sin tensión, sin vigilancia. Solo presencia. Caleb se sentó con ellos, los codos apoyados en las rodillas, dejando que el viento pasara sin correr contra él por primera vez desde que comenzó el invierno. Más avanzada la temporada, Evelyn abrió una pequeña clínica de rescate cerca del centro del pueblo. La llamó Segunda Senda Veterinaria de Rescate, y en su modesto porche delantero siempre había al menos un cuenco de agua en forma de huella de pata. La gente llegaba desde pueblos vecinos solo para pedirle consejo o dejar animales que necesitaban ayuda. La clínica se convirtió rápidamente en un símbolo de sanación tras meses de miedo. Ranger, sorprendentemente, pasó a ser la cara del movimiento de rescate. Su instinto natural para detectar el sufrimiento, forjado dolorosamente en su pasado de adiestramiento, resultó ser valiosísimo en casos de personas desaparecidas. Encontró a un senderista perdido a 2 millas al sur del cerro, y luego localizó a un niño desaparecido en una zanja de desagüe durante una alerta de inundación primaveral. Cada vez que Ranger regresaba de una misión, Samit lo recibía con un empujón orgulloso, como si los dos hubieran reescrito juntos lo que el programa F9 había pretendido significar. Silver Creek honró a los perros supervivientes con una pequeña estatua en el Parque del Triángulo, cerca de la calle principal. Un escultor local, Henry Cole, un viudo tranquilo que rondaba los 50 y tantos y trabajaba principalmente con metal reciclado, la construyó con desechos de la minería. Representaba a 2 pastores alemanes, uno de pie, otro descansando, vigilando la silueta estilizada del pueblo. En la inauguración de la estatua, los niños depositaron flores a su base. Los adultos inclinaron la cabeza, y Caleb avanzó solo el tiempo suficiente para decir: «Nos protegieron incluso cuando el mundo los había fallado».
Samit y Ranger estaban sentados cerca, en primera fila durante la ceremonia. Samit se apoyó en la pierna de Caleb. Ranger apoyó la cabeza en la rodilla de un niño, aceptando caricias suaves. Con el paso de los meses y el calor instalándose, Samit empezó a llevar a Ranger regularmente a la cima de Blue Elk Cree. Pasaban horas ahí arriba, tumbados el uno junto al otro, los ojos entornados mientras observaban la vida desplegarse en el valle de abajo. Sin órdenes, sin jaulas, sin miedo. Solo el entendimiento silencioso entre dos supervivientes que habían recuperado su futuro. Y una tarde tranquila, bajo un cielo que se iba despejando, Samit se estiró sobre la hierba blanda. Sus ojos se cerraron despacio, no por agotamiento, sino por una paz completa. La respiración se hizo más profunda y luego más suave. Ranger se tumbó junto a él y le rozó el hombro con el hocico. Caleb los observaba desde cerca. Por un momento temió que Samit se estuviera yendo, pero al acercarse, Samit abrió un ojo a medias, parpadeó con pereza y dejó escapar un resoplido satisfecho. Sin pesadillas. Sin sobresaltos. Sin temblores. Samit simplemente dormía. Dormía de verdad, quizás por primera vez en su vida. Y cuando la brisa trajo el aroma de los pinos desde el cerro, la cola de Samit se meció una sola vez, lenta y tranquila, como si por fin lo hubiera comprendido. Estaba en casa. Al final, Samit y Ranger nos recuerdan que incluso las almas más heridas pueden encontrar la paz cuando alguien por fin elige quedarse a su lado. Su camino nos enseña que Dios suele enviar sus milagros de formas silenciosas, a veces en cuatro patas, a veces en los momentos en que la esperanza parece perdida. Y al igual que estos valientes perros, cada uno de nosotros carga con cicatrices que solo el amor, la paciencia y un poco de gracia divina pueden sanar de verdad. Así que mientras atraviesas tus propios días, recuerda que Dios sigue obrando en los lugares invisibles de tu vida. Antes de irte, comparte esta historia. Deja tu comentario y suscríbete al canal para apoyar nuestra misión.